3 días después de que mi esposa quedara completamente pálida frente a su mejor amiga, entendí todo. Entendí por qué me había dicho lo que me dijo delante de todos. Entendí por qué yo había respondido solo con 3 palabras. Y entendí, finalmente, por qué esa semana había dejado de ir a cualquier lugar con ella. Pero para contarles lo que pasó esos 3 días, tengo que empezar desde el principio. Desde esa noche en casa de Adrián, cuando Marlene abrió la boca delante de todos y dijo algo que no pude olvidar. Algo que, sin saberlo, iba a cambiarlo todo. Estábamos en una reunión como tantas otras. Copas en la mano, música de fondo, risas que llenaban la sala. Yo estaba sentado a su lado, tranquilo, escuchando una conversación que apenas me incluía. Y entonces, sin que nadie lo esperara, sin que hubiera una razón clara, Marlene soltó esas palabras con una sonrisa en la cara, como si fueran algo gracioso, como si no pesaran absolutamente nada. La gente solo te invita porque soy tu esposa. Solo, tú no eres nadie. El silencio duró apenas un segundo. Pero ese segundo lo sentí en el pecho como algo que se rompe despacio, sin ruido, sin aviso. Vi las caras de los demás. Adrián miró hacia su copa. Ivana apartó los ojos hacia otro lado. Nadie dijo nada. Y Marlene siguió sonriendo, como si acabara de contar un chiste que todos entendieron menos yo. Respiré hondo. La miré directamente a los ojos. Y dije, con la voz más tranquila que pude encontrar en ese momento. Bueno saberlo. Nada más. Sin gritos, sin escena, sin drama. Solo esas 3 palabras. Y después volví a mirar hacia adelante, como si la conversación hubiera terminado ahí. Como si eso fuera lo más normal del mundo. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Algo que todavía no tenía nombre, pero que ya estaba tomando forma en algún lugar que yo aún no podía ver con claridad. Me llamo Joaquín. Tengo 43 años. Y hasta esa noche, creía que tenía un matrimonio normal. No perfecto, claro. Ningún matrimonio lo es. Pero sí uno donde existía el respeto. Uno donde, aunque hubiera diferencias, aunque hubiera momentos difíciles, las cosas se decían en privado, entre los dos, sin público, sin testigos. Eso era lo que yo creía. Eso era lo que yo pensaba que teníamos Marlene y yo después de 11 años juntos. Marlene y yo nos habíamos conocido cuando los dos teníamos poco más de 30 años. Ella era extrovertida, carismática, de esas personas que entran a una habitación y todos voltean a verla sin que ella haga nada especial para lograrlo. Simplemente tenía algo. Una energía que llenaba los espacios. Yo era distinto. Siempre lo fui. Más tranquilo, más reservado, de los que prefieren escuchar antes de hablar. Al principio esa diferencia nos complementaba. Ella me sacaba de mi mundo cerrado. Yo le daba calma al suyo. Funcionaba. Durante años, funcionó bien. Pero con el tiempo, algo fue cambiando. No de golpe. Nunca es de golpe. Fue poco a poco, tan despacio que uno casi no lo nota hasta que ya está demasiado adentro para ver desde fuera. Marlene empezó a hacer comentarios. Pequeños al principio. Casi imperceptibles. Una palabra aquí, una frase allá. Cosas que en el momento uno podía interpretar como una broma, como algo sin importancia, como el tipo de cosa que se dice sin pensar y que no vale la pena tomar en serio. Pero que con el tiempo se van acumulando. Y lo que se acumula, tarde o temprano, pesa. Recuerdo una vez, meses antes de esa noche en casa de Adrián, estábamos en una cena con amigos y alguien preguntó sobre mi trabajo. Yo dirigía una pequeña empresa de distribución que había construido durante años con mucho esfuerzo. No era glamorosa, no salía en revistas, pero era mía y funcionaba bien. Antes de que yo pudiera responder, Marlene lo hizo por mí, con una sonrisa perfecta. Joaquín tiene su negocito, ya saben cómo es él, tranquilo, sin grandes ambiciones. Y siguió hablando de otra cosa. Los demás rieron con ella. Yo me quedé callado. Sonreí. Y guardé eso en algún lugar del pecho donde ya había otras cosas guardadas. Otra vez, llegué tarde a una reunión porque tuve un problema en la empresa que no podía esperar. Cuando entré, Marlene estaba contando algo y todos reían. Me saludó con una mirada y dijo en voz alta, ya llegó, siempre aparece cuando la fiesta ya empezó, porque para trabajar sí llega tarde pero para comer nunca. Risas otra vez. Yo me serví una copa. Me senté. Y seguí guardando. No es que no me importara. Me importaba. Pero yo era de los que pensaban que estas cosas se hablaban en casa, en privado, con calma. No delante de otros.
no con una copa en la mano y una audiencia dispuesta a reír. Así que esperaba. Llegábamos a casa, yo intentaba abrir el tema, y Marlene siempre tenía la misma respuesta. Ay, Joaquín, era una broma, no seas tan sensible, todo te lo tomas tan en serio. Y con eso, el tema se cerraba. Y yo volvía a guardar. Esa dinámica se repitió más veces de las que debería haber permitido. Y lo sé ahora. En ese momento, lo justificaba de mil maneras. Que ella era así, que no lo hacía con mala intención, que en el fondo me quería, que todos los matrimonios tenían sus cosas. Me convencía a mí mismo de que exageraba. De que era demasiado sensible, como ella decía. De que el problema era mío. Hasta esa noche en casa de Adrián. Hasta esas palabras. Hasta ese silencio de un segundo que lo cambió todo sin que nadie en esa sala lo supiera todavía. Porque cuando dije bueno saberlo y miré hacia adelante como si nada, no estaba dejando ir. Estaba decidiendo. En silencio, sin anunciarlo, sin drama, estaba tomando la decisión más importante que había tomado en años. Y esa decisión iba a revelar algo que yo no estaba completamente preparado para descubrir. Esa misma semana, dejé de ir a cualquier lugar con ella. Sin explicaciones. Sin discusiones. Sin una sola palabra sobre el tema. Simplemente me detuve. Y empecé a esperar. Porque si Marlene tenía razón, si realmente yo no era nadie sin ella, si la gente solo me incluía por su causa, entonces mi ausencia no iba a importarle a nadie. Nadie iba a preguntar por mí. Nadie iba a notar que no estaba. Y yo lo confirmaría con mis propios ojos. Pero si estaba equivocada, si todo lo que me había dicho delante de todos no era más que una mentira que ella misma se había contado, entonces algo muy distinto iba a pasar. Y 3 días después, pasó. Los primeros días después de esa noche fueron extraños. No hubo peleas. No hubo conversaciones incómodas. No hubo ninguno de esos momentos tensos que uno esperaría después de algo así. Marlene actuó como si nada hubiera pasado. Como si sus palabras en casa de Adrián fueran algo que ya había sido digerido, procesado y olvidado. Como si yo también lo hubiera olvidado. Y tal vez eso era lo que esperaba. Que yo, como tantas otras veces, guardara todo en ese lugar del pecho donde ya había tanto guardado, y siguiera adelante como si el mundo fuera redondo y todo estuviera bien. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo no estaba guardando. Esta vez estaba observando. El primer evento llegó 3 días después de la reunión en casa de Adrián. Una cena en casa de unos conocidos, gente con la que Marlene tenía más relación que yo, pero a la que yo siempre había acompañado sin pensarlo demasiado. Ese sábado por la tarde, mientras ella se arreglaba frente al espejo del cuarto, yo estaba sentado en el sillón de la sala con un libro abierto que no estaba leyendo. Ella salió perfumada, vestida, lista, y me miró con esa expresión de siempre, la que daba por hecho que yo estaría listo también. No te vas a cambiar. No voy, dije, sin levantar la vista del libro. Hubo una pausa. La sentí más que la vi. ¿Cómo que no vas? Ya les dijimos que íbamos los dos. Tú les dijiste. Yo no dije nada. Otro silencio. Más largo esta vez. Joaquín, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? No. Estoy bien. Ve tú, pásala bien. Escuché cómo recogía las llaves. Cómo dudaba un momento junto a la puerta. Y después escuché cómo la puerta se cerraba. Sola. Sin mí. Y me quedé ahí, en la sala, con el libro en las manos y algo en el pecho que no era tristeza exactamente. Era más parecido a claridad. Como cuando uno lleva mucho tiempo en un cuarto oscuro y de repente alguien abre una ventana y entra luz, y los ojos tardan un poco en ajustarse pero ya no hay manera de volver a la oscuridad. Esa noche, Marlene llegó tarde. Yo ya estaba en la cama. No preguntó nada. Yo tampoco dije nada. Y así empezó lo que yo, para mis adentros, había empezado a llamar el experimento. No era venganza. Quiero que quede claro eso desde el principio, porque sería muy fácil interpretarlo así y estaría equivocado. No me quedé en casa esa noche para hacerle daño a Marlene ni para castigarla por lo que había dicho. Me quedé en casa porque sus palabras me habían plantado una pregunta en la cabeza que no podía ignorar. Una pregunta simple, directa, incómoda. ¿Tenía razón? ¿Era verdad que sin ella yo no era nadie en esos círculos sociales? ¿Era verdad que la gente me incluía solo por ser su esposo y no por ninguna razón que tuviera que ver conmigo? Yo llevaba 11 años construyendo lo que creía que eran amistades reales, conversaciones reales, conexiones reales.
Había ayudado a Adrián cuando tuvo problemas con su negocio y necesitó un préstamo de $4,000 que yo le di sin pedirle intereses ni fecha exacta de devolución. Había pasado 3 fines de semana seguidos ayudando a Rafael a remodelar parte de su casa cuando su presupuesto no alcanzaba para contratar a alguien. Había escuchado a Jonathan durante horas en noches en que él no sabía cómo seguir adelante con su matrimonio, en noches en que necesitaba a alguien que simplemente estuviera ahí. Eso lo había hecho yo. No Marlene. Yo. Pero tal vez todo eso no importaba. Tal vez en el mundo social donde nos movíamos, el peso lo tenía ella y yo era simplemente el hombre que venía con ella. El accesorio. El complemento. El nadie que llenaba el asiento de al lado. Tenía que saberlo. No por orgullo, sino porque si eso era verdad, necesitaba saberlo. Y si era mentira, también. La segunda semana, llegaron 2 invitaciones. Una para una reunión informal en casa de Ivana, que Marlene mencionó en el desayuno como si ya diera por sentado que iríamos juntos. Y otra que llegó directamente a mi teléfono. Un mensaje de Adrián que decía, Joaquín, el próximo sábado unos amigos nos juntamos a ver el partido, ¿vienes? Solo mi nombre. Sin mencionar a Marlene. Sin el vengan los dos de siempre. Lo guardé en silencio. No le dije nada a Marlene sobre ese mensaje. Para la reunión en casa de Ivana, volví a hacer lo mismo. Me quedé en casa. Marlene se fue sola otra vez, esta vez con menos preguntas, como si ya estuviera procesando que algo había cambiado aunque todavía no supiera exactamente qué. Y cuando llegó esa noche, había algo diferente en su cara. No era enojo. Era algo más parecido a incomodidad. Como si en esa reunión hubiera pasado algo pequeño que ella no esperaba y que no sabía todavía cómo interpretar. No le pregunté qué había pasado. Esperé. Al día siguiente, con una naturalidad que claramente le costó trabajo, Marlene me dijo mientras tomábamos café, Ivana preguntó por ti. Lo dijo mirando su taza. Sin drama. Casi de pasada. Pero yo conocía a Marlene lo suficiente como para saber que esa frase no era casual. Que había algo detrás de esas 4 palabras que ella todavía estaba procesando. Qué amable de su parte, dije. Y seguí con mi café. Pero por dentro, algo se movió. Ivana había preguntado por mí. No por los dos. Por mí. En una reunión donde Marlene estaba presente, alguien había notado mi ausencia y había preguntado específicamente por mí. Era un detalle pequeño. Pero los detalles pequeños, cuando uno está prestando atención, dicen cosas enormes. Esa misma tarde, le respondí a Adrián. Le dije que sí, que el sábado iría a ver el partido. Solo. Sin mencionar a Marlene. Sin preguntar si ella estaba invitada. Porque el mensaje había llegado para mí. Y yo iba a ir para mí. El sábado llegué a casa de Adrián con una botella de whisky que costó $40 y que sabía que le iba a gustar. Entré, saludé, y algo pasó en esa sala que no esperaba. La gente me saludó con una calidez que me tomó por sorpresa. Rafael me dio un abrazo largo. Jonathan me palmoteó la espalda con fuerza. Adrián me recibió en la puerta con una sonrisa genuina y dijo, en voz alta, para que todos escucharan, miren quién llegó. Justo el que faltaba. Me senté. Me serví un vaso. Y durante las siguientes 3 horas, fui parte de conversaciones reales. Conversaciones donde me preguntaban mi opinión. Donde alguien recordaba algo que yo había dicho semanas atrás y lo traía de vuelta porque le había parecido interesante. Donde nadie me trató como el esposo de Marlene. Me trataron como Joaquín. Como alguien que tenía un lugar en esa sala por derecho propio. Llegué a casa tarde esa noche. Marlene estaba despierta, sentada en la sala, con el teléfono en la mano y una expresión que no supe leer del todo en ese momento. Me miró cuando entré. ¿Dónde estabas? En casa de Adrián. Viendo el partido. Una pausa. Solo. Con los amigos de siempre. No dijo nada más. Yo tampoco. Me fui a dormir con algo nuevo en el pecho. No era euforia. No era triunfo. Era algo más tranquilo y más profundo que todo eso. Era la sensación de que la respuesta a mi pregunta estaba empezando a aparecer. Y que no era la respuesta que Marlene esperaba que yo encontrara. Los días que siguieron fueron los más silenciosos que habíamos tenido en años. No el silencio incómodo de una pareja que ha peleado y no sabe cómo volver a hablar. Era otro tipo de silencio. Más denso. Más cargado. El tipo de silencio que se instala cuando 2 personas viven en la misma casa pero cada una está procesando algo distinto,
algo que todavía no está listo para convertirse en palabras. Marlene seguía con su rutina. Yo seguía con la mía. Por fuera, todo parecía normal. Por dentro, yo sabía que nada lo era. Seguí sin acompañarla a los eventos. No lo anuncié. No lo discutí. Simplemente seguí eligiendo quedarme. Y cada vez que lo hacía, observaba. Observaba su reacción antes de salir. Observaba su cara cuando llegaba. Observaba los pequeños detalles que ella creía que yo no notaba, porque siempre me había subestimado en eso también. En mi capacidad de observar. De leer entre líneas. De notar lo que no se dice. Una noche, casi 10 días después de la reunión en casa de Adrián, Marlene llegó de una cena con sus amigas y algo en ella era diferente. No sabría explicarlo con precisión. Era algo en la manera en que entró a la casa. Más despacio de lo normal. Con menos energía de la que solía traer después de una noche con su grupo. Se sentó en la sala sin quitarse el abrigo, lo cual era raro en ella, y se quedó mirando hacia la ventana durante un momento que se sintió demasiado largo para ser casual. Yo estaba en la cocina, preparando algo de tomar. La observé desde ahí sin decir nada. Esperé. Finalmente habló. Sin mirarme todavía. Raquel me dijo algo hoy. Raquel era su mejor amiga. De las de toda la vida. De las que conocen todos los secretos y todas las versiones de una persona. Si Raquel le había dicho algo, no era un comentario de relleno. Era algo que importaba. ¿Qué te dijo?, pregunté, con la misma calma de siempre. Marlene tardó en responder. Se quitó el abrigo despacio. Lo dobló sobre el sillón. Y cuando finalmente me miró, había algo en sus ojos que yo no le había visto en mucho tiempo. No era culpa exactamente. Era algo anterior a la culpa. Era el momento justo antes de que alguien entiende que se equivocó, cuando la realidad empieza a entrar pero el orgullo todavía no sabe cómo hacerse a un lado. Me dijo que en la última reunión, cuando tú no estuviste, varias personas preguntaron por ti. Lo dijo como si cada palabra le costara un esfuerzo distinto. Varias personas, repetí, no para restregarle nada, sino porque genuinamente quería entender. Sí. Adrián. Jonathan. También una pareja que apenas estoy conociendo, los que llegaron hace poco al grupo. Hizo una pausa. Dijeron que hacías falta. Me quedé callado. No porque no supiera qué decir, sino porque había algo en ese momento que merecía silencio. Algo que no quería apresurar ni inflar ni convertir en más de lo que era, aunque por dentro sintiera que esas palabras estaban reacomodando algo que había estado torcido durante demasiado tiempo. Qué amable de su parte, dije finalmente. La misma frase de siempre, pero esta vez con un peso diferente. Marlene me miró un segundo más. Y después se fue al cuarto sin decir nada más. Y yo me quedé ahí, con mi vaso en la mano, pensando en todo lo que ese momento significaba sin que ninguno de los dos lo hubiera dicho en voz alta todavía. Al día siguiente, recibí un mensaje de Jonathan. No era de los que mandaban mensajes sin razón. Era reservado, directo, de pocas palabras. El mensaje decía: Oye Joaquín, hace tiempo que no te veo por aquí. ¿Todo bien? 3 líneas. Pero esas 3 líneas venían de alguien que no preguntaba por cortesía. Jonathan era de los que si preguntaban, era porque genuinamente querían saber. Le respondí que sí, que todo estaba bien, que había tenido cosas que atender. Y él escribió de vuelta casi de inmediato: Cuando puedas nos juntamos, tengo algo que contarte. Eso me llamó la atención. Jonathan no era de los que decían eso sin tener algo real que decir. Quedamos para tomar un café esa misma semana. Mientras tanto, en casa, la tensión seguía acumulándose de una manera que ninguno de los dos nombraba pero que los dos sentíamos perfectamente. Marlene había dejado de dar por sentado que yo la acompañaría a los eventos. Ya no me lo decía como quien anuncia algo decidido. Ahora me lo preguntaba. O directamente no me decía nada y se iba sola. Y cada vez que llegaba de algún lugar sin mí, traía consigo ese mismo aire de quien está procesando algo que no esperaba encontrar. Un mediodía, mientras comíamos juntos en casa, Marlene dejó el tenedor sobre el plato y me miró de una manera directa que hacía tiempo no usaba conmigo. ¿Estás enojado conmigo por lo que dije en casa de Adrián? Era la primera vez que lo mencionaba directamente. Habían pasado casi 2 semanas. La miré. Tomé un momento antes de responder. No estoy enojado. Entonces, ¿por qué no me acompañas a ningún lado? Porque estoy viendo algo, dije. ¿Viendo qué? Si tenías razón. Silencio.
Marlene frunció el ceño levemente, como si la respuesta la hubiera tomado por sorpresa, aunque en el fondo no debería haberlo hecho. Joaquín, fue un comentario, no lo dije en serio. Yo sí lo tomé en serio, dije. Sin dureza. Sin agresividad. Con la misma calma que había tenido desde el principio. Si es verdad que sin ti yo no soy nadie, necesito saberlo. Y si no es verdad, también. Ella no respondió. Recogió su plato. Se fue a la cocina. Y yo me quedé en la mesa con la sensación de que esa conversación, aunque corta, había sido la más honesta que habíamos tenido en meses. El café con Jonathan llegó ese jueves. Nos sentamos en un lugar tranquilo, sin prisa, con 2 tazas de café negro entre los dos. Jonathan no era de los que andaban con rodeos, así que fue directo casi desde el principio. Marlene hizo un comentario la otra noche, dijo. En la reunión donde tú no estuviste. No voy a repetirlo exactamente, pero no me gustó. Y no fui el único al que no le gustó. Lo miré sin interrumpirlo. Hay gente en ese grupo, Joaquín, que te tiene un respeto genuino. No por Marlene. Por ti. Por lo que eres, por cómo eres, por lo que has hecho por la gente sin andar contándolo. Adrián no se olvidó de lo del préstamo. Rafael tampoco se olvidó de los fines de semana que le diste. Esas cosas no se olvidan. Sentí algo moverse en el pecho. No era orgullo exactamente. Era algo más parecido al alivio. El alivio de quien ha cargado una duda pesada durante demasiado tiempo y de repente le dicen que el peso no era real. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté. Jonathan levantó su taza. Me miró por encima del borde. Porque alguien tenía que decírtelo. Y porque creo que tú ya lo sabías. Solo necesitabas escucharlo. Salí de ese café caminando más despacio de lo normal. No tenía prisa. Tenía mucho en qué pensar. El experimento que había empezado como una pregunta silenciosa estaba empezando a dar respuestas. Y las respuestas estaban dibujando un mapa que yo no sabía todavía a dónde me iba a llevar. Pero sabía, con una certeza que no había sentido en años, que ya no podía seguir ignorando lo que ese mapa estaba mostrando. Esa noche llegué a casa con la conversación de Jonathan todavía dando vueltas en la cabeza. No como ruido, sino como algo que uno sigue procesando en silencio, como cuando una frase se instala en algún lugar de la mente y sigue trabajando sola aunque uno esté haciendo otras cosas. Me preparé algo de cenar. Me senté solo en la cocina. Y estuve un largo rato mirando hacia ningún lado, pensando en todo lo que había pasado en esas 2 semanas desde la noche en casa de Adrián. Pensaba en los años que llevaba en ese grupo de personas. En las conversaciones que había tenido. En las cosas que había hecho por cada uno de ellos sin esperar nada a cambio, no porque fuera un santo, sino porque así era yo. Porque cuando alguien que yo consideraba un amigo necesitaba algo que yo podía dar, lo daba. Sin calcularlo. Sin medirlo. Sin guardar registro de lo que se me debía. Eso era algo que Marlene nunca había entendido del todo de mí. Ella era más estratégica en sus relaciones. Más consciente de quién le convenía y quién no. Más atenta al equilibrio de lo que se da y lo que se recibe. Yo no funcionaba así. Y durante años, eso había sido una fuente de pequeñas fricciones entre los dos. Comentarios suyos que yo dejaba pasar porque no valía la pena convertirlos en algo más grande. Pero ahora estaba sentado en esa cocina pensando que tal vez esa diferencia entre nosotros era más importante de lo que yo había querido admitir. Porque Marlene había llegado a creer, de verdad, que el valor social de nuestra pareja era ella. Que yo era el peso que ella cargaba. El complemento opaco de alguien brillante. Y lo había dicho en voz alta, delante de todos, con una sonrisa, como si fuera una verdad que todos compartían y que solo yo era demasiado ingenuo para ver. Me fui a dormir tarde esa noche. Marlene ya estaba en la cama. Yo me acosté en silencio, en el borde del colchón, mirando el techo en la oscuridad, y pensé en algo que Jonathan había dicho antes de que nos despidiéramos en el café. Algo que en el momento dejé pasar pero que ahora volvía con más fuerza. Me había dicho, casi de pasada, casi como un dato menor, la última vez que Marlene estuvo en una reunión sin ti, el ambiente fue distinto. No sé cómo explicarlo. Fue distinto. No me había explicado de qué manera. Y yo no había preguntado. Pero ahora, en la oscuridad de esa habitación, esa frase me ocupaba la mente de una manera que no podía ignorar. La semana siguiente trajo consigo algo que no esperaba. 2 cosas, en realidad, que llegaron casi al mismo tiempo y que juntas empezaron a completar un cuadro que yo estaba armando sin tener todavía todas las piezas. La primera fue un mensaje de Adrián.
No un mensaje casual. Un mensaje largo, de los que Adrián casi nunca mandaba porque no era hombre de muchas palabras escritas. El mensaje decía, entre otras cosas, que quería hablar conmigo. Que había algo que sentía que yo debía saber. Que no era su lugar decirlo tal vez, pero que si fuera él, querría que alguien se lo dijera. Me pidió si podíamos vernos pronto. Le respondí que sí. Quedamos para el fin de semana. La segunda cosa fue algo que pasó en casa, un martes por la tarde, y que no pude ignorar aunque lo hubiera intentado. Marlene estaba en la sala, hablando por teléfono. Yo entré desde el pasillo sin hacer ruido, no porque quisiera escuchar, sino porque no la había escuchado hablar y no quería interrumpirla. Me detuve cuando escuché el tono de su voz. Era un tono que yo conocía. El tono que usaba cuando algo la preocupaba de verdad y estaba hablando con alguien de confianza. Alcancé a escuchar solo un fragmento antes de que ella me viera y bajara la voz. Lo que alcancé a escuchar fue suficiente. No entiendo qué le pasa, Raquel. Está raro. No me acompaña a nada, y cuando va a cosas solo, llega diferente. No sé cómo explicarlo. Llega como más él. Retrocedí por el pasillo sin que ella me viera. Me quedé parado ahí un momento, procesando esa última frase. Llega como más él. Marlene lo había dicho sin darse cuenta de lo que estaba revelando. Sin entender que esa frase era, en sí misma, una confesión. Porque si yo llegaba más como yo mismo cuando estaba en espacios donde ella no controlaba la narrativa, eso significaba una sola cosa. Que en los espacios donde ella sí la controlaba, yo me había ido achicando. Poco a poco, sin notarlo del todo, me había ido haciendo más pequeño para caber en el lugar que ella me había asignado. Y lo más importante, lo que esa frase me estaba diciendo sin que Marlene lo supiera, era que la gente lo notaba. Que había una versión de mí que existía fuera de su sombra y que esa versión era reconocible. Era real. Era la que Jonathan había descrito. La que Adrián quería contarme algo sobre ella. La que Ivana había echado de menos en esa reunión. El fin de semana llegué a casa de Adrián a media mañana. Él me recibió solo. Su esposa no estaba. Me ofreció café y nos sentamos en la terraza, con el sol entrando de lado y un silencio cómodo entre los dos, del tipo que solo existe entre personas que llevan años conociéndose de verdad. Adrián tardó un poco en entrar al tema. Revolvió su café varias veces. Miró hacia el jardín. Y después me miró a mí con una expresión seria que le venía de adentro. Lo que te voy a decir no es fácil, dijo. Y si en algún momento sientes que me estoy metiendo donde no me llaman, me lo dices y paramos. Habla, le dije. Respiró. Marlene ha dicho cosas sobre ti. No solo esa noche. En otras reuniones también. Cosas que minimizan lo que haces, lo que eres. A veces con humor, a veces sin él. Y hay gente en el grupo que lo ha notado. Gente que no dice nada porque no quiere conflicto, pero que lo nota. Lo miré sin interrumpirlo. Sentí algo apretarse en el pecho, pero lo dejé estar ahí sin reaccionar todavía. Lo que te dijo esa noche delante de todos, continuó Adrián, no fue la primera vez que dijo algo así. Fue solo la primera vez que lo dijo tan abiertamente. Con tanto descaro, para ser honesto. Tomé un sorbo de café. Despacio. ¿Y por qué me lo dices ahora?, pregunté. Porque estas semanas que has venido solo, Joaquín, la gente ha preguntado por ti. No por cortesía. Con genuina curiosidad. Con aprecio real. Rafael el otro día dijo que eras de las personas más íntegras que conocía. Y lo dijo sin que nadie se lo preguntara. Lo dijo así, de la nada, en medio de una conversación sobre otra cosa. Guardé silencio un momento. ¿Y Marlene sabe que me estás diciendo esto? Adrián negó con la cabeza. No, y tampoco es mi intención decírselo. Esto es entre tú y yo. Pero sentí que era mi obligación, después de todo lo que has hecho por mí, decirte la verdad. Tú me ayudaste cuando nadie más lo hubiera hecho. $4,000 sin condiciones, Joaquín. Eso no se olvida. Y no me parece justo que sigas creyendo, aunque sea por un segundo, que no tienes un lugar en este grupo que sea completamente tuyo. Me quedé mirando el jardín un momento largo. Los árboles. El cielo. El sonido de algún pájaro a lo lejos. Y sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía con esa claridad. Sentí que era visto. No como el esposo de alguien. No como el complemento de nadie. Como Joaquín. Como el hombre de 43 años que había construido su vida con sus propias manos, que había dado sin pedir, que había estado presente cuando importaba,
y que había cometido el error de creer durante demasiado tiempo que hacerse pequeño era lo mismo que ser humilde. No eran lo mismo. Nunca lo habían sido. Volví a casa esa tarde con algo nuevo instalado en el pecho. No era rabia. No era dolor. Era algo más parecido a una resolución. La clase de resolución que llega cuando uno ya tiene suficiente información para saber que las cosas no pueden seguir exactamente como están. Que algo tiene que cambiar. Que el momento de seguir guardando silencio y esperando que todo se reacomode solo ya había pasado. Que lo que venía ahora iba a requerir algo más de mi parte. Algo más difícil, más honesto y más necesario que todo lo que había hecho hasta ese momento. Marlene estaba en casa cuando llegué. Me miró desde el sillón con esa expresión que yo ya había aprendido a leer en estas semanas. La expresión de alguien que está esperando algo sin saber exactamente qué. Le devolví la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba apartar los ojos. Esa noche no dormí bien. No fue por angustia, ni por rabia, ni por ninguna de esas emociones que revuelven el estómago y no dejan descansar. Fue por claridad. Porque a veces la claridad también quita el sueño. Cuando uno lleva mucho tiempo viviendo dentro de una versión distorsionada de la realidad y de repente esa versión se corrige, el cerebro necesita tiempo para procesar el nuevo mapa. Para recalibrar. Para entender que lo que creía que era el camino no era el camino, y que el terreno real es distinto de lo que había imaginado. Me quedé mirando el techo durante horas. Marlene dormía a mi lado con esa facilidad que siempre me había llamado la atención, esa capacidad suya de cerrar los ojos y desconectarse del mundo como si nada pesara demasiado. Yo nunca había podido hacer eso. Yo era de los que se llevaban las cosas a la almohada y las seguían pensando hasta que encontraban algún lugar donde acomodarlas. Y esa noche había demasiadas cosas buscando su lugar al mismo tiempo. Pensaba en lo que Adrián me había dicho. En lo que Jonathan me había dicho antes. En la frase que había escuchado sin querer cuando Marlene hablaba con Raquel por teléfono. Llega como más él. Seguía volviendo a esa frase. Seguía encontrando en ella algo que dolía de una manera específica, no como un golpe sino como una presión lenta, como algo que ha estado apretando durante mucho tiempo y que uno no había nombrado hasta ahora. Porque si yo llegaba más como yo mismo cuando estaba fuera de los espacios que Marlene controlaba, eso significaba que dentro de esos espacios yo había estado siendo menos. Menos auténtico. Menos presente. Menos yo. Y la pregunta que esa noche no me dejaba dormir no era si eso era verdad, porque ya sabía que lo era. La pregunta era ¿desde cuándo? Desde cuando había empezado a achicarme sin darme cuenta. Desde cuando había aceptado, sin que nadie me lo pidiera explícitamente, ocupar menos espacio del que me correspondía. Intenté rastrear el momento. Busqué en la memoria algún punto de partida claro, alguna noche o alguna conversación donde pudiera decir aquí empezó. Pero no lo encontré. Porque así no funcionan estas cosas. No hay un momento exacto. Hay una acumulación. Una serie de decisiones pequeñas, de silencios elegidos, de comentarios dejados pasar, de espacios cedidos que en su momento parecían insignificantes y que juntos, vistos desde este lado, formaban un patrón que no podía ignorar. Me levanté antes de que amaneciera. Me preparé café. Me senté en la cocina a oscuras con la taza entre las manos y estuve ahí un buen rato, solo, pensando. No con angustia, con una especie de serenidad fría que me resultaba nueva. Como si algo que había estado moviéndose dentro de mí durante semanas hubiera encontrado finalmente un lugar donde detenerse. Cuando Marlene se levantó y entró a la cocina, yo seguía ahí. Me miró con sorpresa. ¿A qué hora te levantaste? Temprano, dije. Se sirvió café. Se sentó frente a mí. Y durante un momento ninguno de los dos dijo nada. Era uno de esos silencios que tienen textura propia, que no son vacíos sino llenos de cosas que todavía no se han dicho. Fue ella quien habló primero. Joaquín, creo que necesitamos hablar. Lo dijo mirando su taza, con una voz que no era la de siempre, más baja, más cuidadosa. Dime, respondí. Levantó los ojos hacia mí. He estado pensando mucho en estas semanas. En lo que ha pasado. En cómo han sido las cosas entre nosotros. Hizo una pausa. Y creo que lo que dije esa noche en casa de Adrián no estuvo bien. Lo dijo. Finalmente lo dijo. Y yo me quedé esperando, porque sabía que había más. Que Marlene no había llegado a ese punto solo para decir eso. Que había algo más detrás de esas palabras que todavía estaba buscando cómo salir. No debí decirlo delante de todos, continuó.
Fue un error. Asentí despacio. ¿Solo fue un error decirlo delante de todos?, pregunté. ¿O también fue un error pensarlo? Silencio. Marlene me miró con una expresión que no supe leer completamente. Había algo ahí que era más complicado que una respuesta simple. Yo no quise decir que no vales, Joaquín. ¿Qué quisiste decir entonces? Otra pausa. Más larga. Creo que a veces siento que soy yo la que mantiene vivas las relaciones sociales. La que organiza, la que propone, la que llama. Y tal vez eso me hizo creer que sin mí las cosas no funcionarían igual. Que sin mí tú no tendrías el mismo lugar en el grupo. Lo dijo con una honestidad que le costaba trabajo, eso era visible. Pero estas semanas me he dado cuenta de que estaba equivocada. Me quedé mirándola. ¿Qué te hizo darte cuenta? Tardó en responder. Se movió levemente en la silla. Y después dijo algo que no esperaba. Raquel me dijo algo. La noche que llegué rara a casa, ¿te acuerdas? Claro que me acordaba. Me la llevó a un lado en la reunión. Me susurró algo al oído que en el momento no quise escuchar pero que no pude sacarme de la cabeza. Hizo una pausa larga. Me dijo que la gente del grupo hablaba de ti con un respeto que no tenía nada que ver conmigo. Que cuando no estabas, preguntaban por ti. No por nosotros. Por ti. Y que había personas en ese círculo que te querían y te valoraban de una manera que yo nunca había visto porque nunca había prestado atención. Lo dijo. Al fin lo dijo. Y entendí por qué esa noche había llegado pálida. Porque Raquel, su mejor amiga, la persona cuya opinión más le importaba en ese grupo, le había dicho en voz baja lo que nadie más se había atrevido a decirle en voz alta. Que estaba equivocada. Que la realidad era exactamente al revés de lo que ella había creído y proclamado delante de todos con una sonrisa. Me tomó un momento procesar todo eso. No porque fuera una sorpresa. Ya lo sabía. Lo había estado comprobando semana a semana con mis propios ojos. Pero escucharlo de su boca, escuchar que ella lo sabía también y que lo estaba diciendo en voz alta, eso era diferente. Eso tenía un peso distinto. ¿Y cómo te sentiste cuando Raquel te dijo eso?, le pregunté. Marlene bajó los ojos hacia la taza otra vez. Me sentí avergonzada, dijo. En voz muy baja. Y asustada. ¿Asustada de qué? Levantó los ojos hacia mí. De lo que eso significaba sobre mí. De lo que decía sobre cómo te había estado tratando. De que hubiera gente que lo había notado antes que yo. Hubo un silencio largo entre los dos. Afuera empezaba a entrar luz por la ventana. El día comenzaba. Y en esa cocina, entre 2 tazas de café y años de cosas no dichas, algo estaba cambiando de forma. Todavía no sabía exactamente qué forma iba a tomar cuando terminara de cambiar. Pero sabía que ese momento, esa conversación, era un punto de inflexión. Uno de esos momentos que uno recuerda después como el antes y el después de algo importante. Marlene, dije finalmente, con calma. Que me hayas dicho eso delante de todos no fue solo un error de momento. Fue el resultado de algo que ha venido creciendo durante mucho tiempo. Comentarios. Situaciones. Cosas que yo dejé pasar porque pensé que no valía la pena convertirlas en conflicto. Pero que juntas pintaron un cuadro que no me gusta. Ella me miró sin interrumpirme. No te cuento esto para herirte. Te lo cuento porque si vamos a hablar en serio, necesitamos hablar de todo. No solo de esa noche. De todo. Asintió despacio. Con una seriedad que hacía tiempo no le veía. Sin la sonrisa fácil. Sin el escudo de siempre. Solo ella, frente a mí, escuchando. ¿Puedes hacer eso?, le pregunté. Puedo intentarlo, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa respuesta era honesta. No perfecta. No suficiente todavía. Pero honesta. Y la honestidad, aunque llegue tarde, siempre vale más que el silencio cómodo que la reemplaza cuando uno no tiene el valor de buscarla. Las conversaciones honestas tienen algo particular. No terminan cuando uno se levanta de la mesa. Siguen. Se quedan flotando en el aire de la casa, se cuelan por las paredes, aparecen en los silencios del mediodía y en las miradas de reojo mientras uno hace cosas ordinarias como lavar un plato o cerrar una ventana. La conversación de esa mañana en la cocina no terminó con el café. Siguió durante días. No siempre en palabras. A veces solo en la manera en que Marlene me miraba cuando creía que yo no la estaba viendo. En la manera en que yo elegía mis palabras con más cuidado que antes. En la tensión nueva que había entre los dos, distinta a la de las semanas anteriores,
menos fría y más cargada de cosas que todavía estaban buscando su forma definitiva. Yo seguí con mi rutina. Seguí yendo a los lugares donde me invitaban, solo, sin anunciarlo y sin convertirlo en un statement. Simplemente seguí siendo yo, en los espacios donde podía serlo completamente, y eso solo ya estaba cambiando cosas que yo no había calculado del todo cuando empecé el experimento. Un jueves por la tarde, recibí una llamada de Rafael. Rafael no llamaba mucho. Era más de mensajes cortos y encuentros en persona. Cuando llamaba, era porque tenía algo que decir que no cabía en un mensaje. Respondí al segundo tono. Joaquín, ¿tienes un momento? Claro, dime. Escuché que tomaba aire antes de hablar. Rafael era así, pausado, de los que piensan antes de abrir la boca, lo cual siempre le agradecí porque significaba que cuando hablaba, lo que decía tenía peso real. Mira, no sé si es mi lugar decirte esto y si sientes que me estoy metiendo donde no debo, me lo dices y listo. Pero hay algo que llevo días pensando si contarte o no, y al final decidí que sí, porque si fuera al revés, yo querría que alguien me lo dijera. Habla sin problema, le dije. La semana pasada estuve con Marlene y con un grupo en casa de unos conocidos. Tú no estabas. Y en algún momento de la noche, no recuerdo bien cómo llegamos al tema, alguien mencionó tu nombre. No recuerdo exactamente en qué contexto. Y Marlene hizo un comentario. Hizo una pausa. Un comentario del tipo que ya hemos escuchado antes. Restando. Ya sabes cómo son. Lo sabía. Claro que lo sabía. ¿Qué pasó después del comentario? Pregunté. Que nadie se rió, dijo Rafael. Eso fue lo que pasó. Silencio. Y después alguien cambió el tema. Pero fue un silencio incómodo, Joaquín, de los que dicen más que cualquier palabra. Y vi la cara de Marlene en ese momento. Vi que lo notó, que esperaba la reacción de siempre y no llegó. Me quedé callado un momento. ¿Por qué me cuentas esto, Rafael? Porque creo que tienes derecho a saber cómo te ven los demás. ¿Y cómo la ven a ella cuando hace eso? Otra pausa. Y porque los 3 fines de semana que pasaste ayudándome con la remodelación de mi casa, Joaquín, trabajando sin cobrarme un solo dólar cuando yo no tenía para pagar a nadie, eso no se me olvida. Un hombre que hace eso no es nadie. Es todo lo contrario. Tuve que tomar un momento antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque había algo en escuchar eso de la boca de Rafael, que era de pocas palabras y de menos gestos todavía, que me llegó a un lugar que no esperaba. Gracias, Rafael, dije finalmente. No me agradezcas. Solo cuídate. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano durante un minuto largo, mirando hacia la ventana sin ver nada en particular. Estaba pensando en la cara de Marlene que Rafael había descrito. La cara de alguien que espera una reacción y no la recibe. La cara de alguien que de repente se encuentra sin el eco que daba por garantizado. Porque eso era lo que había estado pasando en esas reuniones sin que yo lo viera directamente. Marlene había construido durante años una dinámica donde sus comentarios sobre mí generaban una respuesta. Una risa. Un gesto cómplice. Algo que confirmara que el grupo compartía su visión. Y ahora, por alguna razón que yo empezaba a entender con más claridad, esa confirmación había dejado de llegar. Esa noche, Marlene llegó a casa más temprano de lo habitual. Traía algo en la cara que yo ya conocía pero que en los últimos días había adquirido una intensidad diferente. Era la expresión de alguien que está cargando algo que no sabe cómo soltar. Que ha estado pensando tanto en una cosa que ya no sabe si lo que piensa es claro o si es solo el resultado del cansancio de pensar demasiado. Se sentó en la sala. Yo estaba leyendo. La observé por encima del libro un momento y después dejé el libro sobre la mesa. ¿Estás bien?, le pregunté. Me miró. Y lo que vi en su cara en ese momento fue algo que no había visto en mucho tiempo. Tal vez nunca con esa intensidad. Era vulnerabilidad. No la vulnerabilidad calculada que a veces usaba cuando quería generar empatía. Era la otra. La real. La que aparece cuando alguien ya no tiene energía para mantener el escudo en su lugar. No del todo, dijo. ¿Qué pasó? Tardó. Movió las manos en el regazo como buscando algo en que apoyarse. Esta tarde estuve con Raquel. Tomamos café las 2 solas. Y me dijo cosas que... Se detuvo. Respiró. Me dijo cosas que no quería escuchar pero que necesitaba escuchar. Esperé sin interrumpirla. Me dijo que llevaba tiempo queriendo hablar conmigo sobre cómo me comporto contigo.
que no lo había hecho antes porque no sabía cómo, porque sabía que yo iba a ponerme a la defensiva. Hizo una pausa larga. Y tenía razón. Cada vez que alguien me ha dicho algo sobre esto, me he puesto a la defensiva. He buscado la manera de justificarlo o de cambiar el tema. Y hoy no lo hiciste. Hoy no pude. Hoy Raquel fue muy directa. Me dijo que lo que hice esa noche en casa de Adrián fue cruel. Usó esa palabra. Cruel. Y que no fue la primera vez que ella había visto algo así de mi parte, aunque nunca había sido tan explícito. Marlene bajó los ojos. Cuando los volvió a levantar hacia mí, había algo húmedo en ellos que ella estaba haciendo un esfuerzo por contener. Me preguntó si yo me había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Si era consciente de ello. Y yo no supe qué responder, Joaquín, porque la verdad es que no lo sé. No sé si lo hacía sin pensar o si en algún lugar de mí lo hacía a propósito. Y no saber eso me asusta más que cualquier otra cosa. El silencio que siguió fue de los largos. De los que tienen peso y textura y que uno no quiere romper demasiado pronto porque lo que hay dentro de ellos todavía no ha terminado de decirse solo. Finalmente hablé. ¿Sabes qué es lo que más me costó de todo esto, Marlene? Me miró. No fue lo que dijiste. Bueno, sí fue lo que dijiste, pero no fue solo eso. Lo que más me costó fue darme cuenta de que llevabas tiempo pensándolo. Que esa noche no fue un lapsus. Fue algo que ya estaba ahí, formado, y que encontró la manera de salir. Hice una pausa. Y eso me hizo preguntarme cuánto tiempo llevaba yo viviendo al lado de alguien que me veía así, sin que yo lo supiera del todo. Marlene no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más baja que antes. No siempre te vi así. Hubo un tiempo en que te veía de una manera completamente distinta. ¿Qué cambió? Otra pausa larga. Esta fue de las más largas de toda la conversación. Creo que me fui acostumbrando a ser la visible. La que habla, la que organiza, la que llena los espacios. Y en algún punto dejé de ver lo que tú hacías porque lo que tú hacías no hacía ruido. No se anunciaba. No llamaba la atención. Y lo que no llama la atención, con el tiempo, uno deja de verlo aunque esté ahí todo el tiempo. Lo dijo sin defensas. Sin justificaciones añadidas. Solo eso. Y era la cosa más honesta que le había escuchado decir en años sobre este tema. Tal vez sobre cualquier tema. Lo que no hace ruido también importa, dije. A veces es lo que más importa. Asintió despacio, con los ojos todavía un poco húmedos. Y por primera vez desde aquella noche en casa de Adrián, no sentí distancia entre los dos. Sentí algo más complicado que eso. Algo que no era reconciliación todavía, porque la reconciliación requiere más que una conversación, por honesta que sea. Pero era algo. Era el primer movimiento real hacia algo diferente. Hacia un territorio donde las cosas podían decirse y escucharse sin que ninguno de los dos tuviera que achicarse para que el otro cupiera. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque todo estuviera resuelto. Estaba lejos de estarlo. Sino porque había algo que se había movido en la dirección correcta. Y a veces eso es suficiente para que el cuerpo descanse. Para que la mente encuentre un lugar donde apoyarse aunque sea por unas horas. Para que uno recuerde que las cosas difíciles, cuando se enfrentan de frente y con honestidad, tienen una manera de volverse, si no más simples, si más manejables. Más reales. Más propias. Y lo propio, aunque duela, siempre es mejor que lo que se finge. Los días que siguieron a esa conversación fueron distintos. No radicalmente distintos, no de la manera en que uno quisiera que las cosas cambiaran de golpe y para siempre después de un momento importante, sino distintos de una manera más sutil, más cotidiana, más parecida a cómo realmente cambian las cosas cuando el cambio es genuino y no solo una promesa hecha en un momento de emoción. Marlene estaba más callada. No con el silencio defensivo de antes, sino con uno diferente. El silencio de alguien que está pensando de verdad. Que está revisando cosas internas que llevan tiempo sin revisarse. Que está mirando hacia adentro con una honestidad que cuesta trabajo y que por eso mismo vale más que cualquier palabra dicha demasiado rápido. Yo la observaba. No con desconfianza. Con atención. Porque había aprendido en estas semanas que observar sin juzgar era una de las cosas más difíciles y más necesarias que uno podía hacer dentro de una relación. Y porque sabía que lo que estaba pasando entre nosotros era frágil todavía. Que podía romperse con demasiada presión o con demasiada prisa. Que necesitaba espacio para desarrollarse a su propio ritmo, aunque ese ritmo fuera más lento de lo que yo hubiera querido. Un sábado por la mañana,
Marlene me propuso algo que no esperaba. ¿Quieres que vayamos juntos a la reunión de esta noche en casa de Ivana? Lo dijo de una manera diferente a como lo había dicho siempre antes. Sin dar por sentado que yo iría. Sin anunciarlo como algo decidido. Me lo preguntó. Como una invitación real, con la posibilidad genuina de que yo pudiera decir que no. La miré un momento antes de responder. ¿Por qué quieres que vaya? Se tomó su tiempo. Porque quiero que la gente te vea. Y quiero verme a mí misma en ese contexto. Quiero ver cómo me comporto cuando estás ahí. Creo que lo necesito. Era una respuesta honesta. De las que no se preparan. De las que salen directamente de algún lugar verdadero. Asentí. Está bien. Voy. Llegamos juntos a casa de Ivana esa noche. Y algo pasó desde el momento en que entramos que ninguno de los dos comentó en el momento, pero que los dos sentimos. La manera en que nos recibieron no era la de siempre. No era la recepción cálida dirigida principalmente a Marlene con yo siguiéndola de cerca. Esta vez los saludos llegaron para los dos. Para cada uno. Adrián me dio la mano con fuerza y me dijo que me había extrañado. Ivana me abrazó y me dijo que la casa no era la misma sin mí, con una naturalidad que no tenía nada de exagerado. Jonathan me palmeó la espalda y me preguntó cómo iban las cosas en la empresa con un interés genuino que me hizo recordar porque lo consideraba un amigo real. Marlene lo vio todo. Lo vi en su cara. No con envidia, que era lo que tal vez hubiera esperado en otro momento. Lo vio con algo más parecido a la comprensión. Como si cada saludo, cada gesto, cada momento de conexión genuina que yo tenía con esa gente fuera confirmando en tiempo real lo que Raquel le había dicho. Lo que ella misma había empezado a entender, pero que verlo en vivo tenía un peso diferente al de escucharlo o imaginarlo. En algún momento de la noche, estaba yo en una conversación con Rafael y con un hombre que había llegado hace poco al grupo, alguien a quien apenas estaba conociendo, y la conversación era de esas que fluyen solas, donde nadie tiene que esforzarse por mantenerla viva porque el interés es real y la comodidad también. En algún punto ese hombre me preguntó sobre mi empresa. Le conté. Me hizo preguntas inteligentes. Se interesó de verdad. Y al final me dijo algo que me quedó grabado. La gente que construye cosas en silencio siempre me ha parecido más interesante que la que las anuncia antes de construirlas. No lo dijo pensando en nada más que la conversación. Pero yo lo escuché pensando en todo lo que había pasado en las últimas semanas. En lo que Marlene había dicho. En el experimento silencioso. En todo lo que había descubierto sin buscarlo de una manera dramática, sino simplemente dejando de estar donde no me valoraban para estar donde sí. Más tarde, en un momento en que me alejé a buscar algo de tomar, Marlene apareció a mi lado. Se puso junto a mí con una copa en la mano y miró hacia el grupo durante un momento sin decir nada. Después habló en voz baja, solo para mí. Tienes razón, dijo. La miré. ¿En qué? En todo. En que esto es tuyo también. En que estas personas te quieren a ti. No por mí. A ti. Hizo una pausa. Me tardé demasiado en verlo. No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de mi bebida. Miré hacia el grupo también. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto, Marlene? Dije finalmente. ¿Qué? Que yo nunca necesité que me lo dijeran. Nunca necesité que nadie me confirmara que tenía valor. Lo que me dolió no fue la duda sobre mí mismo. Fue darme cuenta de que la persona que duerme a mi lado me veía de esa manera. Eso fue lo que me rompió algo adentro esa noche en casa de Adrián. Marlene me miró. Y esta vez no apartó los ojos. Los mantuvo en los míos con una firmeza que también era nueva en ella. O tal vez no nueva. Tal vez olvidada. Lo sé, dijo. Y lo siento. No como una frase. Lo siento de verdad. Asentí. Despacio. Sin decir nada más en ese momento. Porque había cosas que todavía no estaban listas para decirse. Que necesitaban más tiempo y más conversaciones y más noches como esa para encontrar su forma correcta. Pero ese momento, esas palabras en voz baja mientras el resto del grupo reía y conversaba a pocos metros de nosotros, ese momento era real. Y lo real, cuando aparece después de tanto tiempo de cosas que no lo eran del todo, tiene un sabor que uno reconoce aunque no lo haya sentido en mucho tiempo. Volvimos a casa juntos esa noche. En el carro, durante el trayecto, ninguno de los dos habló mucho. Pero el silencio era diferente al de las semanas anteriores. Menos tenso. Menos cargado de cosas sin decir.
Más parecido al silencio de dos personas que comparten un espacio y no necesitan llenarlo de palabras para que el espacio valga algo. Cuando llegamos a casa y entramos, Marlene se detuvo en la sala y me miró. Joaquín, ¿crees que podemos arreglar esto? Era la pregunta más directa que me había hecho en todo ese tiempo. Y me la hacía de una manera que no escondía el miedo que había detrás de ella. El miedo a que la respuesta fuera no. El miedo a que el daño fuera demasiado y demasiado profundo para repararse. El miedo que aparece cuando uno finalmente entiende lo que arriesgó sin darse cuenta de que lo estaba arriesgando. La miré durante un momento largo antes de responder. No lo sé todavía, dije. Con honestidad total. Sin crueldad, pero sin falsas promesas tampoco. Lo que sí sé es que para arreglarlo necesito que lo que pasó estas semanas no sea solo un episodio. Necesito que sea el principio de algo diferente. De una manera diferente de vernos. De hablarnos. De estar el uno con el otro. ¿Y si lo es? Preguntó. Sí, de verdad es el principio. Entonces trabajamos en ello, dije. Los dos. Sin que ninguno de los dos tenga que achicarse para que el otro quepa. Marlene asintió despacio, con los ojos todavía cargados de esa vulnerabilidad que había aparecido en los últimos días y que yo esperaba que no desapareciera demasiado pronto. Porque esa vulnerabilidad era lo más cercano a la versión real de ella que yo había visto en mucho tiempo. Y la versión real de las personas, aunque sea más frágil y más difícil de sostener que la versión construida, siempre es la que vale la pena conocer. Esa noche, antes de dormirnos, Marlene dijo una última cosa en la oscuridad del cuarto. En voz muy baja, casi como si no estuviera segura de si quería que yo la escuchara. Tengo miedo de ser el tipo de persona que hace eso sin darse cuenta. Lo dejé flotar en el aire un momento antes de responder. El hecho de que te asuste ya dice algo importante sobre quién eres. Silencio. ¿Qué dice? Que todavía te importa. Y que la gente a la que le importa tiene la posibilidad de cambiar. La que no, simplemente sigue. No dijo nada más. Y yo tampoco. Y en ese silencio final, que era distinto a todos los silencios que habíamos tenido en semanas, sentí algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo dentro de ese matrimonio. No certeza. No alivio completo. Sino posibilidad. La posibilidad real, frágil, honesta, de que las cosas pudieran ser distintas. No perfectas. Nunca perfectas. Pero distintas. Más verdaderas. Más dignas de los dos. Y a veces la posibilidad es suficiente para seguir. No para siempre. Pero sí para el día siguiente. Y el día siguiente es donde empieza todo lo que realmente importa. Las semanas que siguieron fueron las más complicadas y al mismo tiempo las más necesarias que habíamos vivido en años. No porque hubiera grandes peleas ni momentos dramáticos. Sino porque lo que estábamos haciendo, los dos, era algo que nunca habíamos intentado del todo en 11 años de matrimonio. Estábamos siendo honestos. No con la honestidad cómoda que uno usa cuando las cosas van bien y no cuesta nada decir la verdad. Sino con la otra. Con la que raspa. Con la que obliga a mirarse en un espejo que no tiene filtros y ver ahí cosas que preferirías no ver pero que necesitas enfrentar si quieres que algo real crezca del otro lado. Habíamos empezado a hablar. De verdad. Con una regularidad que antes no teníamos. No conversaciones forzadas ni sesiones programadas donde los dos llegábamos con una lista de quejas. Sino momentos reales, a veces en la cocina por la mañana, a veces tarde en la noche cuando el resto del mundo ya estaba dormido, donde las cosas salían solas porque el espacio para que salieran existía por fin. Yo hablaba. Marlene escuchaba. Marlene hablaba. Yo escuchaba. Sin interrumpir. Sin defenderse antes de que el otro terminara. Sin convertir cada cosa que se decía en un argumento que había que ganar. No era fácil. Ninguno de los dos lo pretendía. Una noche, ya tarde, Marlene me preguntó algo que llevaba tiempo queriendo preguntarme. Lo noté en cómo lo introdujo, con esa cautela de quien sabe que la pregunta puede abrir algo que no tiene cierre fácil. ¿Hubo un momento específico en que sentiste que empezabas a hacerte más pequeño? ¿Qué recuerdes? Me tomó tiempo responder. Busqué en la memoria con honestidad, sin dramatizar pero sin minimizar tampoco. Sí, dije finalmente. Hubo una noche, hace como 4 años. Estábamos en una cena con gente de tu trabajo. Alguien me preguntó qué hacía yo. Le empecé a explicar lo de la empresa. Y tú me interrumpiste a mitad de la respuesta para cambiar el tema hacia algo que te parecía más interesante para la conversación.
Marlene frunció levemente el ceño, tratando de recordar. No lo recuerdo, dijo. Lo sé. Eso también fue parte de lo que dolió. Que para ti fue tan natural que ni siquiera quedó en la memoria. Silencio. ¿Y qué hiciste en ese momento?, preguntó. Sonreí. Seguí comiendo. Y guardé. Marlene cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo en ellos que era mitad dolor y mitad reconocimiento. ¿Cuántas veces guardaste? Demasiadas, dije. Sin rabia. Solo con la verdad. Esa conversación duró hasta pasada la medianoche. Sacamos cosas que llevaban años guardadas en lugares donde se van poniendo pesadas sin que uno las nombre. Y hubo momentos en que fue incómodo. En que Marlene quiso defenderse y tuvo que hacer un esfuerzo visible para no hacerlo. En que yo tuve que recordarme que el objetivo no era ganar sino entender. Que no estábamos en un juicio. Estábamos en una conversación que los dos necesitábamos tener para saber si había algo entre nosotros que valía la pena salvar con todo el trabajo que eso requería. Al final de esa noche, Marlene dijo algo que me quedó grabado con una precisión que pocas frases tienen. Creo que empecé a verte como un complemento mío en lugar de verte como una persona completa por separado. Y eso es algo que no le haría a un desconocido. Y sin embargo te lo hice a ti, a la persona con quien elegí pasar mi vida. Lo dijo con una voz tan baja que casi no la escuché, pero la escuché. Y me quedé en silencio porque no había respuesta que hiciera justicia a eso. Solo el silencio y el peso de lo que acababa de decir flotando entre los dos en la oscuridad del cuarto. Los días siguientes, algo cambió en la manera en que Marlene se movía en los espacios sociales que compartíamos. No de golpe, no de manera perfecta, pero cambió. Empecé a notarlo en detalles pequeños que antes hubieran pasado desapercibidos para mí porque no estaba prestando ese tipo de atención. Cuando alguien me preguntaba algo en una reunión, Marlene esperaba. No intervenía. No redirigía. Me dejaba responder. Me dejaba existir en la conversación con mi propio volumen, sin ajustarlo al suyo. Y había momentos en que yo la veía desde el otro lado de la sala, observándome con una expresión que no sabría describir del todo. No era orgullo exactamente. Era algo más parecido al redescubrimiento. Como cuando uno encuentra algo que creía perdido y se da cuenta de que siempre estuvo ahí, solo que había dejado de verlo. Una tarde, Ivana nos invitó a tomar algo, a los dos juntos, en un lugar tranquilo cerca de casa. Era la primera vez que salíamos así, en un plan pequeño e íntimo, desde que todo esto había empezado. Nos sentamos los tres en una mesa junto a la ventana, con el sol de la tarde entrando de lado, y la conversación fluyó de una manera que me sorprendió por lo natural que fue. En algún momento, Ivana me miró con una sonrisa tranquila y dijo, Joaquín, sabes que siempre te hemos querido aquí, ¿verdad? No como el esposo de nadie. Como tú. Lo dijo con una sencillez que hacía que fuera imposible no creerle. Y lo creí. No porque necesitara que me lo dijeran, sino porque esas palabras, viniendo de alguien como Ivana, que no era de las que adornaban la realidad, tenían el peso de algo verdadero. Miré a Marlene en ese momento. Ella también miraba a Ivana. Y después me miró a mí. Y lo que vi en su cara fue algo que no había visto en mucho tiempo. Algo que reconocí aunque llevara años sin verlo con esa claridad. Era admiración. No la admiración que se performa socialmente. La otra. La que aparece cuando uno ve a alguien que conoce bien y de repente lo ve como lo ven los demás y entiende algo que había perdido de vista. De vuelta en casa esa noche, Marlene se sentó en el borde de la cama y me miró mientras yo me preparaba para dormir. Ivana tiene razón, dijo. ¿En qué?, pregunté, aunque sabía la respuesta. En que siempre fuiste tú. No una extensión de mí. Tú. Hizo una pausa. Me pregunto cuánto tiempo llevas siendo tú con todo el mundo menos conmigo. Era una pregunta que dolía. No porque fuera un ataque, sino porque era completamente honesta y porque la respuesta era complicada y los dos lo sabíamos. Creo que dejé de ser completamente yo contigo cuando entendí, sin que nadie me lo dijera, que había una versión de mí que te resultaba más cómoda, más manejable, más fácil de tener al lado sin que ocupara demasiado espacio. Lo dije despacio, eligiendo cada palabra. Y me fui acomodando a esa versión porque quería que las cosas funcionaran. Porque pensé que era lo que hacían los matrimonios que funcionaban. Ceder. Adaptarse. No hacer ruido. Pero no es lo que hacen los matrimonios que funcionan de verdad, dijo Marlene. No, confirmé.
Los que funcionan de verdad son los que dejan que cada uno ocupe el espacio que le corresponde sin que eso le quite espacio al otro. Marlene asintió. Despacio. Con esa seriedad nueva que le había aparecido en las últimas semanas y que yo esperaba que se quedara. Que no fuera solo el resultado del susto de casi perder algo, sino el comienzo de una manera diferente de estar. ¿Puedes perdonarme?, preguntó, en voz muy baja. Me senté a su lado en el borde de la cama. Miré hacia adelante un momento antes de responder. Estoy en eso, dije, con honestidad. Sin promesas que no pudiera cumplir. El perdón no es un interruptor que uno prende. Es un proceso. Y estoy en él. ¿Eso es suficiente por ahora?, preguntó. Sí, dije. Por ahora es suficiente. Nos quedamos sentados así un momento, los dos en el borde de la cama, mirando hacia adelante en el silencio de la habitación. Y en ese silencio había algo que era nuevo entre nosotros. No era la armonía fácil de los primeros años ni la tensión acumulada de los últimos. Era algo más honesto que las dos cosas. Algo que solo puede existir cuando dos personas han pasado por algo difícil juntas y han elegido, a pesar de todo, seguir mirando en la misma dirección. No era la garantía de que todo iba a estar bien. No era el final feliz ordenado que uno quisiera que tuvieran estas historias. Era algo más real que eso. Era dos personas, con sus heridas y sus errores y sus cosas pendientes, eligiendo intentarlo. Eligiendo no huir de lo difícil sino entrar en ello con los ojos abiertos y la disposición de ver lo que había adentro aunque no fuera cómodo. Y eso, aunque no sea suficiente para siempre, a veces es suficiente para el momento en que uno está. Para el día que viene. Para el siguiente paso. Que es, al final, la única manera en que cualquier cosa importante avanza. Un paso a la vez. Con honestidad. Con disposición real. Y con la valentía de quedarse cuando sería más fácil irse. Han pasado varios meses desde aquella noche en casa de Adrián. Desde aquella frase que atravesó el aire de la sala como algo afilado y que yo recibí en silencio, con 3 palabras de respuesta y una decisión tomada en el interior sin que nadie lo supiera todavía. Varios meses desde que empecé el experimento sin nombre. Desde que dejé de acompañarla a los lugares para ver qué pasaba cuando yo no estaba. Desde que descubrí, poco a poco, con la paciencia de quien observa sin apresurarse, que la realidad era completamente distinta de lo que Marlene había proclamado delante de todos con una sonrisa en la cara. Han pasado varios meses y las cosas no son las mismas. No de la manera fácil y ordenada en que uno quisiera que cambiaran las cosas cuando ha pasado por algo así, sino de la manera real. De la manera que incluye días buenos y días donde el peso de todo lo que pasó vuelve a sentirse aunque uno creía que ya lo había procesado. De la manera que tiene altibajos y momentos de duda y conversaciones que empiezan bien y terminan en un silencio incómodo que los dos tenemos que aprender a atravesar sin escaparnos hacia los lados. Marlene y yo seguimos juntos. Esa es la verdad simple. Pero el matrimonio que tenemos hoy no es el mismo que teníamos antes de esa noche. Y eso tampoco es simple. Porque hay cosas que cambiaron para bien, cosas que se abrieron y se ventilaron y que ahora respiran de una manera que antes no podían. Y hay otras cosas que todavía están en proceso, que todavía están buscando su forma definitiva, que a veces duelen de maneras inesperadas, en momentos que uno no anticipa, y que requieren paciencia y disposición y la voluntad de no rendirse cuando sería más fácil hacerlo. Lo que sí puedo decir con certeza es esto: soy diferente. No de una manera dramática ni de las que se anuncian. De la manera silenciosa en que cambia a alguien que ha pasado por algo que lo obligó a mirarse con honestidad y a decidir, desde ese lugar honesto, quien quiere ser de ahora en adelante. Dejé de achicarme. Eso es lo primero y lo más importante. Dejé de ocupar menos espacio del que me correspondía. Dejé de guardar cosas en ese lugar del pecho donde se acumulan hasta que pesan demasiado. Aprendí, o más bien recordé, porque siempre lo supe en algún lugar que había dejado de escuchar, que el silencio no siempre es humildad. Que a veces el silencio es solo miedo disfrazado de paz. Y que la paz real no se construye callando lo que importa sino diciéndolo en el momento en que importa, con calma, con respeto, pero diciéndolo. Con Marlene, las conversaciones ahora son diferentes. No perfectas. Nunca perfectas. Pero diferentes. Hay una honestidad entre nosotros que antes no existía o que existía solo en versiones diluidas, versiones que parecían honestidad pero que en realidad eran el resultado de dos personas que habían aprendido a evitar ciertas verdades para mantener una superficie tranquila. Ahora las verdades se dicen. A veces cuestan.
A veces la conversación se pone difícil y alguno de los dos tiene que hacer un esfuerzo real para no cerrarse, para no volver a los patrones viejos que son cómodos aunque sean dañinos. Pero se hace el esfuerzo. Los dos. Y eso importa. Marlene hizo algo que no esperaba. Algo que, cuando me lo dijo, me tomó por sorpresa de una manera que tardé en procesar del todo. Me dijo que había empezado a hablar con una terapeuta. Sola, no de pareja, sola. Que quería entender de dónde venían ciertas cosas en ella. Ciertos patrones. Cierta necesidad de ser la más visible, la más necesaria, la más central en cualquier espacio que habitara. Que quería entender si eso tenía raíces más profundas que simplemente su personalidad o su manera de ser, y qué podía hacer con eso. Cuando me lo dijo, no respondí de inmediato. Me quedé en silencio un momento. Y después le dije que me parecía valiente. Porque lo era. No todo el mundo tiene la disposición de mirarse hacia adentro sin la garantía de que lo que va a encontrar ahí sea fácil de ver. Y Marlene lo estaba haciendo. Con todas las defensas que la caracterizaban todavía presentes, pero con algo nuevo también. Con una apertura que antes no tenía. O que tal vez siempre tuvo, pero que nunca había tenido razón suficiente para mostrar. Los amigos del grupo lo notaron también. No lo dijeron de manera explícita, no era ese tipo de grupo, pero se notaba en la dinámica. En la manera en que las reuniones transcurrían cuando Marlene y yo llegábamos juntos. Había algo más equilibrado. Más genuino. Marlene escuchaba más. Intervenía con más cuidado. Y en lugar de resentirlo, como yo podría haber temido que hiciera, parecía encontrar en eso algo que le resultaba más satisfactorio que el protagonismo fácil de antes. Como si descubriera que la conexión real con las personas tiene un sabor completamente diferente al de simplemente ser el centro de su atención. Adrián me lo dijo un día, sin rodeos, como era él. No sé qué pasó entre ustedes dos. No me cuentas y no te pregunto. Pero algo cambió. Y lo que cambió fue para bien. Le agradecí con un gesto. Sin entrar en detalles. Porque hay cosas que son de uno y de la persona con quien uno las vive, y no necesitan ser explicadas ni compartidas para ser reales. Rafael, por su parte, me llamó un sábado por la mañana con una propuesta que no esperaba. Estaba pensando en ampliar el negocio, me dijo. Había una oportunidad que quería explorar y quería hablar conmigo porque valoraba mi opinión sobre estas cosas. Pasamos esa mañana hablando de números, de posibilidades, de riesgos y de lo que valía la pena intentar aunque no hubiera garantías. Fue una de esas conversaciones que uno recuerda porque en ella uno se siente completamente presente. Completamente el mismo. Sin filtros ni ajustes ni versiones reducidas. Cuando colgué, me quedé pensando en eso. En la diferencia entre ser visto y ser invisible. Entre ocupar un espacio y fingir que no lo necesitas. Entre pertenecer a algo y simplemente aparecer en los márgenes de lo que le pertenece a otro. Yo había estado en los márgenes durante demasiado tiempo. No porque nadie me hubiera obligado a estar ahí, sino porque yo mismo había aceptado ese lugar sin cuestionarlo. Porque me había convencido de que era más fácil, más pacífico, más inteligente incluso, no hacer olas, no reclamar el espacio que me correspondía, dejar que las cosas fueran como eran sin intervenir demasiado. Pero el precio de eso lo había estado pagando en silencio. En esa acumulación de cosas guardadas que con el tiempo se convierten en un peso que uno carga sin saber del todo por qué se siente tan cansado. Una tarde, mientras manejaba de vuelta a casa después de una reunión en la empresa, pensé en algo que nunca había pensado con tanta claridad. Pensé en lo que me había costado darme cuenta de todo esto. En el camino que había tenido que recorrer. En la humillación de esa noche en casa de Adrián que en su momento me había roto algo adentro y que ahora, visto desde este lado, entendía como el momento en que algo que llevaba tiempo a punto de romperse finalmente se rompió. Y que a veces las cosas necesitan romperse para que uno pueda ver lo que había detrás. Lo que estaba oculto bajo la superficie tranquila de una vida que parecía funcionar pero que tenía grietas que ninguno de los dos había querido ver del todo. No le deseo a nadie pasar por algo así. No le deseo a nadie escuchar de la boca de alguien que ama que no es nadie. Que su lugar en el mundo depende de otro. Que sin esa persona sería invisible. Esas palabras duelen de una manera que no siempre tiene nombre y que no desaparece rápido aunque uno quiera que desaparezca. Pero si tuviera que encontrar algo en todo esto que valiera la pena cargar, algo que compensara el peso de lo que fue difícil, sería esto, me encontré. No de una manera mística ni de las que suenan bien en frases para compartir.
de la manera concreta y cotidiana en que uno se encuentra cuando deja de verse a través de los ojos de otra persona y empieza a verse con los propios. Cuando deja de medir su valor por lo que alguien más le asigna y vuelve a confiar en lo que sabe de sí mismo desde adentro. Soy Joaquín. Tengo 43 años. Construí una empresa con mis propias manos durante más de una década. Ayudé a mis amigos cuando lo necesitaron sin llevar la cuenta de lo que se me debía. Estuve presente cuando importaba, de las maneras que no hacen ruido pero que la gente no olvida. Y durante demasiado tiempo permití que alguien me convenciera, sin que yo lo autorizara del todo pero sin que yo lo detuviera tampoco, de que todo eso no alcanzaba. De que yo no alcanzaba. Eso ya no va a volver a pasar. No porque lo diga como una declaración vacía, sino porque lo entiendo ahora de una manera que no entendía antes. Que el respeto empieza por uno mismo. Que uno no puede pedirle a nadie que lo vea si uno mismo ha dejado de verse. Que hacerse pequeño no es generosidad. Es una forma de desaparecer que con el tiempo daña no solo a quien desaparece sino a todos los que lo rodean, porque ninguna relación real puede construirse sobre una versión reducida de alguien. Lo que le diría a cualquier persona que esté pasando por algo parecido, que sienta que alguien a su lado le ha ido convenciendo de que ocupa menos espacio del que cree, que ha empezado a dudar de su propio valor por la manera en que alguien que debería amarlo lo trata, es esto: no esperes a que te digan que tienes valor. No lo busques en los ojos de quien te lo ha negado. Búscalo donde siempre ha estado. En lo que haces cuando nadie está mirando. En las personas que preguntan por ti cuando no estás. En la manera en que te tratan quienes te conocen de verdad. El valor no se otorga. No se gana con la aprobación de nadie. Está ahí. Siempre estuvo ahí. A veces solo necesita que uno deje de cubrirlo para que los demás puedan verlo. Y para que uno mismo pueda verlo también. Esa noche en casa de Adrián, cuando Marlene dijo lo que dijo y yo respondí con 3 palabras y silencio, no sabía todavía todo lo que iba a descubrir. No sabía que el experimento que estaba a punto de comenzar me iba a mostrar cosas que necesitaba ver. No sabía que el grupo de personas que yo creía conocer me iba a sorprender con un afecto que siempre había estado ahí aunque yo no hubiera sabido verlo del todo. No sabía que Marlene, con todo el daño que había hecho sin entender completamente lo que estaba haciendo, tenía la capacidad de mirarse con honestidad cuando finalmente se le dio la razón suficiente para hacerlo. No sabía nada de eso todavía. Solo sabía que algo se había roto. Y que a veces las cosas que se rompen dejan entrar luz por las grietas. Y que esa luz, aunque duela al principio cuando los ojos no están acostumbrados, es lo mejor que puede pasarle a alguien que llevaba demasiado tiempo en la oscuridad sin saber que lo estaba. Bueno saberlo, había dicho esa noche. Y lo era. Era muy bueno saberlo. Todo. Cada parte de todo lo que vino después. Porque lo que uno sabe, aunque duela, le pertenece. Y lo que le pertenece a uno, nadie puede quitárselo.